un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, qu'une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et a partir. E innanzitutto un grande Antes que nada, un gran agradecimiento sentito per questo invito. muy sentido por esta invitación, Sono state dette por las palabras generosas que han sido dicho, tutti gli y quisiera nombrar a todos los amigos aquí presentes amici, de la Universidad de San Martín, l'ambasciatore del CONICET, italiano, el embajador italiano, del centro italo-argentino Claudio el director Claudio Sin, Agustina e insomma la profesora Agustina naturalmente Costanza, y naturalmente a Costanza Serratore, mio amico carissimo y luego a mi amigo queridísimo Edgardo Castro, cosa che va a quien della me liga algo que va más allá de lo delizia e anche intelectual y toca el plano de la amistad y de las emociones. un cuore italo-argentino Quisiera decir que yo tengo un corazón ítalo-argentino. a Buenos Por lo tanto, para mí será un honor voi vorrete. y un placer volver a Argentina cuando ustedes quieran. Edgardo Castro, io non Bueno, vengo inizialmente sulle cose che ha detto, yo no vengo inicialmente sobre las cosas que ha dicho Edgardo Castro, quien ha mostrado una extraordinaria competencia histórico-filológica etica, y una justicia y profundidad teorética que lo hacen uno de los mayores especialistas mundiales de Foucault il metodo, y por lo tanto aplica el método genealógico. magari ritorneremo nel Quizá sobre las cosas que ha dicho, quizá volveremos en el debate. ringraziando ancora tutti voi e tutti coloro Repito, agradezco a todos los amigos que nos escuchan y a todos ustedes. il mio intervento Y por lo tanto iniciaré con mi intervención sobre el tema da istituire. de la institución. Desde su primera aparición, la expresión vitam instituere ha planteado una serie de interrogaciones que han hecho que su desciframiento resulte complejo. Ya utilizando en la literatura y en la historiografía latina, desde Cicerón hasta Teresio y Salustio, con un significado predominantemente pedagógico, adquieren un perfil aquí más esquivo en el plano jurídico. Vinculado a un fragmento del jurista romano, Aelius Marcianus, esta expresión tiene una intrincada historia que ha enfrentado a los intérpretes con una dureza inusitada. La polémica surgida, por ejemplo, entre el antropólogo francés Pierre Legendre y el histórico del derecho romano Ian Thomas, sugiere que la expresión vitam instituere se refiere a algo que va más allá de una simple cuestión textual, para implicar toda la relación entre el derecho y la vida humana. Lo que está en juego no es solo la configuración histórica que esta relación ha asumido en cuanto, sino su misma pensabilidad, la posibilidad de pensar la vida y el derecho juntos, en una forma que no sacrifique un término por el otro, sino que por el contrario los potencie recíprocamente. Desde este punto de vista, la opacidad que rodea la expresión vitam instituere constituye la figura de una dificultad más general que impide el tránsito conceptual entre institución y vida. Resulta problemática la perspectiva que nos restituye tanto al rasgo vital de la institución como al carácter instituyente de la vida. En lugar de articularse en una figura unitaria, capaz de iluminar a ambos, es como si los dos términos de vida e institución tendiesen a divergir hasta perder el vínculo que los une,
vivimos subterráneamente. Ahora bien, ¿de dónde nace esta dificultad? ¿Qué es lo que aleja a la institución de la vida, haciéndola rígida en una dimensión puramente formal? ¿Y por qué, a su vez, a la vida le cuesta reconocerse en una forma que mejore su capacidad de institución? ¿Qué interdicción pesa desde hace más de 2000 años sobre la posibilidad de conectar institución y vida, forma y fuerza, historia y naturaleza? Sin poder entrar aquí en cuestiones históricas y filológicas relacionadas con la expresión vitam instituere, damos un salto vertiginoso que nos lleva a nuestra condición contemporánea. A pesar de los 2000 años que nos separan de esa expresión, el problema al que nos enfrentamos no deja de evocarla. ¿Cómo? ¿Y por qué instituimos la vida? Creo que la tarea a la que estamos llamados hoy, cuando la batalla contra la pandemia sigue en curso, es precisamente esta, consagrada en este antiguo término de repensar la institución en su sentido más intenso como institución de la vida. Después de meses en los que la vida humana se ha visto amenazada e incluso superada por la muerte, nuestro esfuerzo común no puede ser más que el de establecerla nuevamente. Se podrían hacer consideraciones análogas sobre la guerra actual, que también se sitúa en la cada vez más fina frontera que al mismo tiempo separa la vida y la muerte. Pero este es un tema que plantea problemas demasiado amplios y complejos para ser tratados en esta ocasión. Sin embargo, algunas de las consideraciones que voy a hacer también afectan a la guerra actual. La vida humana no es un hecho puramente natural, un simple acontecimiento biológico. Es necesario que se instituya a nivel social, político y simbólico, de manera que supere la esfera individual para entrar en una red de relaciones capaz de intensificarla y desarrollarla. Al fin y al cabo, ¿qué es nuestra vida sino una institución continua de nuevas relaciones y nuevos significados? Hannah Arendt, refiriéndose a Agustín de Hipona, escribió que el propio ser humano è quello di venire al mondo. Non possiamo ignorare il ruolo decisivo no podemos ignorar el rol decisivo que han tenido las instituciones. Ciertamente, estas han sido criticadas justamente por cómo han actuado, por sus contradicciones, por las contradicciones que han caracterizado sus intervenciones, habitualmente mal comunicadas. Pero la medalla debe mirarse también de otra manera. Preguntémonos qué habríamos hecho sin instituciones en la primavera del 2020, pero también después, en ausencia de una brújula que guíe nuestro comportamiento, de márgenes, sin márgenes en los que canalizarlos. ¿Cómo habríamos resistido los ataques del virus fuera de las instituciones? Me refiero a todas las instituciones, internacionales, nacionales, locales, sociales, profesionales, instituciones públicas y privadas, políticas y sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Si la pandemia no ha desbordado todas las resistencias y se ha extendido sin control, se debe esencialmente a las instituciones. El hecho de que hayan demostrado tener claras limitaciones, en lugar de provocar una actitud de rechazo prejuiciosa, debería aumentar nuestro compromiso a reforzarlas, pero también de cambiarlas. La sociedad, el mercado, la sanidad, las escuelas, las universidades. Ninguna de estas instituciones puede seguir siendo lo que era antes. Su viabilidad coincide con la necesidad de su renovación.
perdonen. Qui c'è una questione che riguarda non solo la Se trata de una cuestión que afecta no solo a la praxis, sino también a la filosofía de las instituciones y más concretamente a su relación con la historia. Las instituciones son válidas solo si pueden modificarse. Más que como bloques inamovibles en el tiempo, hay que mirarlos desde el punto de vista de su devenir. Solo las instituciones que son capaces de renovarse en función de las necesidades de los ciudadanos que pueden aspirar a su confianza. Es precisamente aquí, en la falta o en la inadecuada capacidad de cambio, donde se encuentran las raíces de una crisis institucional que se remonta a los años 60, cuando estalló un contraste radical entre las instituciones y los movimientos. Si miramos el debate de aquellos años, los vemos dividido en dos polaridades aparentemente irreconciliables, una en contraste radical con la otra. Por un lado, la reaparición de un modelo conservador de la institución, resistente a cualquier transformación. Por el otro lado, la proliferación de movimientos antiinstitucionales irreductibles a la unidad de un proyecto común. El resultado de esta división ha sido una desconexión cada vez más claro entre política y sociedad, a una lógica institucional encerrada en sí misma e incapaz de hablar al mundo social. Se opuso una nube de polvo de protestas inconexas que no pudieron soldarse en un único frente. Esto condujo a un resultado doblemente contraproducente. Al igual que el cierre autorreferencial de las instituciones, provocó como reacción actitudes drásticamente antiinstitucionales, que a su vez condujeron a un mayor endurecimiento de las mismas. Excluyendo en principio cualquier término intermedio, las instituciones conservadoras y las prácticas antiinstitucionales se han alimentado mutuamente, bloqueando cualquier dialéctica política de renovación. Llama la atención que hasta las últimas décadas, aunque con intenciones diferentes, intelectuales de derecha y de izquierda, desde Schmitt a Gehlen, desde Marcuse a Foucault, aunque sobre Foucault el discurso es más complejo, como ha mostrado Edgardo Castro en una reciente y excelente intervención, hayan acabado compartiendo la misma interpretación estática y conservadora de las instituciones. Los primeros para defenderlos, los segundos para atacarlos, y si es posible, desmantelarlos. Lo que se excluyó, sin embargo, fue la posibilidad de su modificación, como si no hubiera nada más que hacer que aceptarlos tal como eran o abandonarlos a su suerte. Si las instituciones son reaccionarias por naturaleza, no hay más remedio que combatirlas frontalmente, sin el esfuerzo de transformarlas. El enfrentamiento armado de los años 70 fue el resultado extremo de la incapacidad de pensar juntos institución e historia, sociedad y política, vida y forma. En aquellos años no parecía haber ninguna hipótesis intermedia entre la llamada a las armas y el abandono a las instituciones. Por el contrario, la exigencia de la inmediatez era absoluta frente a cualquier mediación institucional. Básicamente, lo que llamamos populismo, y me doy cuenta que este término en Argentina debe ser tomado con mucho cuidado, pero lo que definimos como populismo en Europa es la voluntad de saltar las instituciones y, antes que eso, la incapacidad de entender su significado. La premisa irreflexiva del populismo es precisamente el rechazo a las instituciones, un rechazo que no pocas veces ha tomado un cariz burdo y violento. El asalto criminal de hace unos meses en el Capitolio, la principal institución de los Estados Unidos de América, por parte de una banda de agitadores, fue quizá el punto extremo de esta actitud. Luego,
Recientemente, la ola antiinstitucional comenzó a menguar. Varios signos apuntan a ello, en Italia, en Europa, en el mundo, dando la sensación de que las instituciones pueden cambiarse desde adentro y que pueden cambiar nuestras vidas. Pero el repentino estallido de la guerra sirve ahora para recordarnos que la historia no se detiene, sino que sigue adelante incluso cuando parece retroceder, y que nunca antes las instituciones han servido para detener una catástrofe siempre al acecho. Pero partamos con alguna definición, aunque sabemos que las definiciones nunca son perfectas y mucho menos definitivas. ¿Qué son exactamente las instituciones? ¿Cómo nacen y cómo se renuevan? ¿Qué formas adoptan y qué contenidos transmiten? Como siempre en estos casos, es bueno partir de la etimología, incluso sin dejarse aprisionar por ello. Instituir es un término de derivación latina, in statuere, que contiene las dos polaridades aparentemente contradictorias de movimiento y estabilidad. Institución significa, por un lado, un proceso que da vida a algo que no existía antes, una actividad creativa, fundadora y generadora. Por el otro lado, el resultado de este proceso, a lo que conduce un aparato estable, una realidad organizada, que sirve para canalizar y facilitar nuestra experiencia individual y colectiva. En este segundo sentido, las instituciones son imperios, estados, parlamentos, sindicatos, pero también la iglesia, las escuelas, las universidades, las cárceles, los hospitales, los cuarteles. En un sentido aún más amplio, si por institución entendemos un sistema de reglas que determinan una determinada forma de vida, entonces también la lengua, los juegos, el matrimonio, el intercambio, el don, todo lo que une a las personas en una práctica común y repetida, son también instituciones. En definitiva, las instituciones son formas, estructuras y organizaciones destinadas a cumplir funciones públicas y privadas, en respuesta a determinados intereses concretos, el primero de los cuales es la preservación de la vida, pero no bloqueándola, sino innovándola. Por supuesto, la conservación y la innovación no son lo mismo. Están presentes en diferentes proporciones en cada institución. Hay instituciones que son conservadoras de algo, incluso de los poderes existentes, y las instituciones innovadoras, que a su vez producen transformación. Pero para captar el sentido ambivalente de la institución, en lugar de contraponer estas dos vertientes de conservación e innovación, tenemos que pensar en ellas conjuntamente, con todas las aporías que ello conlleva. Instituir significa crear algo que antes no existía, introducir una novedad radical en un marco anterior. Pero entonces, para que la institución tome forma y se consolide, esta novedad debe hacerse duradera, permanente en el tiempo. Así, el resultado de establecer, de iniciar, de generar, más que un devenir, es un estado, una entidad destinada a mantenerse, resistiendo su disolución. De aquí su carácter aparentemente contradictorio. Instituir es un movimiento que tiende a negarse a sí mismo, a crear stasis, inaugura, levanta, eleva algo que debe parecer inmóvil sobre su propia base. El resultado del movimiento instituye es la estabilidad de lo instituido. De ahí una especie de brecha interna, de tensión, que hace que la institución sea anterior al movimiento instituyente que la generó. Esto es lo que Hegel llamó el espíritu objetivo, la solidificación objetiva de una intención subjetiva.
Es un proceso en cuya cúspide, en la lógica hegeliana, está la edificación del Estado. La institución, para Hegel, expresa esta dialéctica de lo subjetivo y lo objetivo, la libertad y la necesidad, lo interior y lo exterior. El Estado político no oprime, sino que potencia la sociedad civil. Esta fe en la dialéctica entre sociedad y Estado, poder instituyente y poder instituido, no durará mucho tiempo. Ya Marx y luego Nietzsche vieron en el estado ético hegeliano el monstruo frío que Max Weber tradujo en el concepto más sobrio, pero igualmente crítico, de jaula de acero. Los primeros gérmenes del proceso de desinstitucionalización al que nos hemos referido pueden rastrearse ya en esta crítica. Lo que en Hegel era todavía una mediación posible se desdobla en una alternativa tajante, cuyo resultado final es el contraste radical entre movimiento e instituciones. La rigidez institucional y la negación violenta de las instituciones se convierte así en las dos polaridades que han arrastrado la discusión a un punto muerto desde el punto de vista filosófico y político. Si las instituciones no son más que un cúmulo de poder destinado a la autoconservación, no queda más que la violenta o renunciante destitución. No es casualidad que hoy en día el mito neoanarquista de una sociedad sin instituciones, o como también se dice, de un proceso destituyente destinado a desactivarlas, vuelva a surgir desde muchos sectores. La demanda de inmediatez amenaza con desbordar la arquitectura institucional. La demanda cada vez más extendida de la democracia directa frente a las instituciones de la democracia es ante todo un síntoma como resultado de ello. La alternativa resultante se desliza hacia la drástica oposición entre instituciones y libertad fuera de las instituciones, cuando solo la libertad en las instituciones restablece una posibilidad adecuada de vida civil. Para que resurja el interés por las instituciones hay que esperar hasta los años 80. El libro de James Mark y de Johan Olsen, El redescubrimiento de las instituciones, marca el inicio incluso simbólico. Pero ya en las décadas anteriores, algunas corrientes culturales, en particular la fenomenología francesa, la antropología alemana, el institucionalismo jurídico italiano, habían inaugurado a contracorriente y por adelantado una investigación original y profunda sobre la dinámica de las instituciones. ¿Qué es lo que ha unido a estas corrientes culturales a pesar de sus muchas diferencias? Yo diría esencialmente tres elementos que se encuentran en diversas formas en cada uno de ellos. En primer lugar, la relación ya mencionada con la historia, la profunda historicidad de las instituciones. Lejos de ser un bloque para la transformación histórica, las instituciones siempre se sitúan históricamente en el punto de intersección y tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Es precisamente su arraigo en el pasado lo que les permite proyectarse en el futuro desde el presente. Vuelve compleja la cuestión de la relación entre novedad y permanencia. Merleau-Ponty, a quien debemos un verdadero fenómeno de la institución, sostiene que en ella toda toma es en realidad un retomar. Es inútil buscar un origen preciso del movimiento instituyente porque está inserto en un proceso histórico cuyo inicio es ya irreconocible.
Esto no quiere decir que no se produzca la novedad, sino que ésta se sitúa siempre en una sucesión que nunca pierde el contacto con las raíces. Desde este punto de vista, el proceso instituyente es diferente de lo que se llama, en términos políticos, poder constituyente. Mientras el poder constituyente surge de la decisión absoluta de un sujeto sobrenatural, según la categoría teológica de creatio ex nihilo, la praxis instituyente es siempre creatio ex aliquo, creación a partir de algo ya existente y operativo. En este sentido, la lógica institucional elude la teología política. La creación nunca parte de cero. La nueva institución, la institución de lo nuevo, siempre se inserta en una realidad ya instituida. Lejos de estar libre de todo condicionamiento, la institución está siempre condicionada por el contexto social en el que se encuentra. Pero ojo, condicionado no significa determinado, porque lo nuevo que crea nunca es una mera repetición de lo que ya había. En la institución, o más bien en el instituir, algo emerge de otra cosa, incluso transformándolo radicalmente, pero no de la nada, como la chispa de la creación divina o el repentino estallido de una revolución. Precisamente porque nace sobre una base históricamente determinada, la institución puede extenderse hacia el futuro, modificando radicalmente el paisaje existente. Tomemos, por ejemplo, un descubrimiento científico que, por muy nuevo que sea, siempre tiene detrás una investigación previa que desarrolla e innova al mismo tiempo. Pero transformando lo real, la praxis instituyente también transforma el sujeto que la instituye. Este es el segundo rasgo característico de la institución. En lugar de un único sujeto, en su origen siempre hay varios sujetos y sus relaciones. No solo eso, sino que al prolongarse en el tiempo también se dirige a los sujetos futuros, a las generaciones que vendrán. Por supuesto, se necesitó tiempo para que se estableciera este carácter plural de la práctica instituyente. Aunque el concepto medieval de institutio se refiere a una única auctoritas, desde la Revolución Francesa, la institución ha ido adquiriendo un rostro cada vez más colectivo e incluso impersonal. Incluso el Estado, que es interpretado por los juristas como una persona jurística, está formado por un conjunto de órganos que superan la dimensión subjetiva y actúan, al menos en teoría, de manera impersonal. Esto se aplica también al nuevo pensamiento sobre las instituciones que algunos de nosotros y ustedes estamos tratando de poner en discusión. Como todo pensamiento, nunca es completamente original. Retoma y modifica pensamientos ya pensados por otros, que a su vez serán reconsiderados y modificados en el discurso de sucesivas generaciones. En definitiva, el pensamiento de la institución es modificado in itinere por la institución misma. Esto se aplica a la labor del filósofo, que siempre se inscribe en una reflexión previa, pero también a la del científico o a la del político. Esto significa que, en lugar de preceder a la institución, la subjetividad instituyente está formada por lo que a su vez instituye, por su propia puesta en acto. En lugar de depender de un único sujeto o incluso de varios sujetos preestablecidos, la praxis instituyente da forma a la subjetividad que produce, extendiéndola en un proceso de subjetivación. Al instituir algo, el sujeto se instituye a sí mismo, o más bien, es instituido por su propio instituir. Esta es otra diferencia con respecto al poder constituyente. Mientras que este último siempre es activado por un sujeto ya constituido, por un partido, una asamblea, un pueblo, el poder instituyente va a surgir a sus sujetos de los mismos procesos institucionales que ha activado.
Desde el punto de vista instituyente, es decir, de su continua transformación, la institución no es una identidad encerrada en sí misma, sino una entidad completamente alterada. En este sentido, más que como una plenitud, debe pensarse como un vacío, en torno del cual se alternan diferentes temas sin llegar a ocupar definitivamente todo el campo. La fuerza de la institución reside en mantener viva esta dialéctica, sin llegar a saturarla del todo. Para ello es necesario romper la cadena que durante mucho tiempo ha aplastado la gramática de las instituciones sobre la semántica del sacrificio, abriéndola a un deseo de vida. Una concepción sacrificial de las instituciones ha recorrido la cultura antropológica, sociológica, política del último siglo. Incluso Freud, al condicionar la civilización a la inhibición de los impulsos naturales, acabó contraponiendo las instituciones al poder vital. Según Freud, el deseo humano solo puede vivir al desarrollo de la civilización si se sublime y se anhela. Radicalizando la perspectiva de Freud, Marcuse reiteró la concepción sacrificial de las instituciones, contraponiéndolas a los impulsos vitales. La tarea de nuestra nueva teoría de las instituciones consiste entonces en romper este esquema de lectura y volver a conectarlas con la vida. La tercera característica del pensamiento instituyente es el pluralismo, o más bien su irreductibilidad del Estado. Tanto Maurice Horriu como Santi Romano, el institucionalismo jurídico de la primera mitad del siglo XX amplió el concepto de institución más allá del perímetro estatal, rompiendo la relación exclusiva entre institución y soberanía. La institución, antes de dar vida al Estado, está arraigada en la sociedad de la que surge a través de un largo proceso de formación. Como es bien sabido, el Estado moderno es mucho más reciente que las instituciones antiguas y medievales que lo han precedido, y a veces se opusieron a él. Por lo tanto, como sostiene Horriu, su poder no puede encarnarse en una sola persona jurídica. Pero el verdadero salto cualitativo en este sentido lo dio Santi Romano. Aunque trabajó en el contexto del fascismo y no estuvo exento de rasgos conservadores, su pensamiento tiene una extraordinaria potencia instituyente. En una famosa conferencia de 1909 sobre la crisis del Estado, identificó previsoriamente las primeras grietas del Estado soberano, pero en su obra maestra sobre el sistema jurídico dio un vuelco en relación a la relación entre el Estado y el derecho. Es el Estado el que depende del derecho y no a la inversa. Esto pone en cuestión la primacía absoluta del Estado sobre las otras instituciones, que desde la tradición hegeliana transitan hacia el positivismo jurídico. Para Santi Romano, todo el sistema es una institución y viceversa. De este modo, se elimina la exclusividad de la persona jurídica, del Estado como base del derecho, que tiene como fuente no solo la ley escrita, sino también la costumbre y sobre todo la necesidad del orden social o natural. La necesidad es tal que puede actuar no solo extra legem, sino también contra legem, derogando, cuando la situación lo requiere, las normas vigentes y creando otras nuevas. Esta es la diferencia que no debe perderse entre un estado de emergencia y un estado de necesidad. Por ejemplo, las medidas de lucha contra la pandemia no surgieron de una voluntad subjetiva, sino de una necesidad objetiva, aunque naturalmente fueron aprobadas por el gobierno y luego por los parlamentos que las legitimaron. De este modo, el propio derecho procede de la necesidad social
se convierte en una potencia instituyente capaz de crear realidades jurídicas siempre nuevas. El resultado de este enfoque es realmente perturbador con respecto a la doctrina tradicional de la soberanía estatal. Las instituciones autónomas, es decir, autorreguladas, existen no solo dentro del Estado, como las instituciones regionales o municipales, o los partidos y los sindicatos, sino también fuera de él, como por ejemplo en la Unión Europea. Pero incluso pueden surgir en oposición al Estado, como los movimientos de protesta organizados. Desde hace algún tiempo asistimos a una verdadera proliferación de instituciones independientes de los sistemas jurídicos nacionales y situados en un horizonte supra o transnacional. Esto no significa, naturalmente, que la normativa nacional desaparezca. El hecho es que en un número cada vez mayor de áreas, desde el comercio hasta la salud, desde la tecnología hasta las comunicaciones, las leyes del Estado se están ampliando o excavando por medio de convenciones que hacen del propio derecho un mosaico móvil y en constante cambio. Desde que los Estados han perdido la exclusividad de la legislación en favor de otros actores, cada vez son más los nuevos sujetos que entran en la creación de normas, dando lugar a procedimientos jurídicos de carácter transversal frente a la tradicional bipolaridad entre lo público y lo privado. De este modo, cada vez surgen más tipos de organizaciones, no solo fuera del Estado, sino a veces en abierta competencia con el Estado, como las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, no están orientadas al lucro, sino a fines generalmente humanitarios y constituyen uno de los experimentos más interesantes de la práctica institucional innovadora. Aunque formalmente son organizaciones privadas, persiguen objetivos públicos, sometiendo sus normas escritas a demandas, necesidades y cuestiones irreductibles al lenguaje a veces rígido de los organismos estatales. Situados en las encrucijadas entre el derecho, la ética y la política, las organizaciones no gubernamentales no cumplen y de hecho a menudo fuerzan las leyes de los estados, refiriéndose en cambio a una especie de sociedad civil global, indefinible desde el punto de vista jurídico, pero que actúan de hecho en situaciones de emergencia como en guerras, migraciones, hambrunas y epidemias. Por supuesto, en la escena exhibida, pero también desbordada de la globalización, junto a estas instituciones hay otras también no gubernamentales que expresan intereses económicos precisos, como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, para no hablar de los lobbies o las corporations de naturaleza aún más opaca. En este marco fragmentario y desigual, ¿cómo se puede orientar el movimiento en curso sin que se vea desbordado? Incluso al margen de la pandemia. Esperamos que esté en regresión. Yo creo, para concluir, que es necesario avanzar en una doble dirección, en ambos casos reconducible al papel insustituible de la política. Esto no quiere decir que también se aplica y con mayor razón a la guerra, que solo puede ser detenida por organismos institucionales, nacionales e internacionales. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que en esta proliferación institucional, las distintas instituciones, públicas, privadas y mixtas, no son iguales. A veces favorecen los intereses creados, reforzando su estatus privilegiado. Otras veces facilitan los grupos sociales desfavorecidos. A veces actúan en el sentido abierto y acogedor de la comunitas. Otras veces en el sentido cerrado y exclusivo de la immunitas. Es necesario no solo distinguir entre ellas, sino posicionarse a favor de unas y frente a otras, insertando elementos explícitamente políticos en dispositivos
aparentemente solo técnicos. Desde este punto de vista, hay que potenciar el papel del conflicto político. Como saben los teóricos de los sistemas complejos, el orden, cualquier orden, es el resultado, de vez en cuando provisional, de las relaciones de fuerza entre valores e intereses diferentes y en competencia. Esto significa que, en lugar de intentar en vano neutralizar la pluralidad de intereses, es mejor potenciarla, canalizándola hacia una dimensión políticamente productiva. Frente a la idea de que el papel de las instituciones es neutralizar los conflictos en curso, hay que reconocer la relación constitutiva entre institución y conflicto, como ya argumentó Maquiavelo al explicar que el conflicto social en Roma, entre nobles y populares, era el motor de la potencia de la República Romana. Ni siquiera hoy, u hoy menos que nunca, se calmará el conflicto político. Lo que está en juego en el escenario que se ha abierto en los últimos años, en la encrucijada entre la crisis medioambiental, la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis geopolítica, es el choque inexorable entre los intereses particulares y los intereses generales. Hay fuerzas poderosas que empujan en dirección a lo primero, pero la batalla está abierta. Mi impresión es que la propia pandemia, aunque amenace con producir nuevos cierres, puede fomentar a largo plazo un proceso de universalización dirigido a todo el género humano. Nunca antes se había hablado de inmunizar a toda la comunidad, aunando dos dimensiones, la de la communitas y la immunitas, que hasta ahora estaban en conflicto. Por supuesto, pasar de las palabras a los hechos no será nada fácil. ¿Cómo podemos impedir que la producción y la distribución desigual de las vacunas cree nuevas líneas divisorias en el espacio del mundo a venir? No es fácil. No es fácil por muchas razones responder a esto. Y sin embargo, el hecho es que nunca antes en la historia de la humanidad ha estado tan claro que el mundo se salva en su totalidad o se pierde en su totalidad. También en este sentido, la función de las instituciones asumirá un papel decisivo en la sociedad a venir, siempre que seamos capaces de restablecer esa conexión con la vida que durante mucho tiempo ha sido interrumpida. Una vez más vuelve la necesidad, encapsulada en el enigmático lema Vitam Instituere, instituir la vida, en el doble sentido de vitalizar las instituciones y devolver a la vida aquellos rasgos de instituyentes que la empujan más allá de la mera materia biológica. Muchas gracias. Un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté, qu'une liberté s'exerce réellement